Gloria al Señor. Amén. Gloria, Dios es bueno. Amén. Dios siempre es bueno. Amén. No importa las circunstancias, no importa nada, Dios siempre es bueno. Amén. Y vamos a orar al Señor para presentar al Señor su palabra. Oh Dios, te doy las gracias un día más por permitirme el enorme privilegio de poder traer tu palabra. Oh Dios, yo reconozco que no soy digno, Señor, por mi pecado, no soy digno, Señor, que soy un simple mortal, Señor, y tú eres el Dios soberano. Oh Dios, pero muchas gracias, porque la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Gracias porque tú en tu soberanía me has escogido para ser el portador de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas usarte de mí para transmitir vida, Señor. No quiero transmitir solo palabras. Quiero, Señor, transmitir tu vida, la palabra que nace en tu corazón para tu pueblo, Señor. Y te pido que tú envíes tu espíritu para vivificar tu palabra en cada corazón, para que tu palabra pueda echar raíces profundas y pueda dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero que meditemos acerca de la decisión más importante de nuestra vida. Y no es la de tomar esposo o esposa. Hay una decisión mucho más importante y por eso el mensaje de hoy lo he titulado La decisión. Y no una decisión. Porque de la decisión que voy a hablar hoy, no solo depende nuestro presente y nuestro futuro en la tierra, sino que traspasa lo puramente terrenal, porque afecta a nuestra eternidad. Hablo de la decisión porque, aunque son cuestiones de fe, realmente, en último término, todo es cuestión de una decisión que debemos tomar. Porque tanto los que se consideran ateos pasivos, es decir, que simplemente se limitan a no creer porque tienen la idea equivocada que el creer en Dios, el tener fe en Dios es algo que está pasado de moda. O por el motivo que sea han decidido no creer y ya está. Tanto ellos como los ateos activos, y me refiero con ateo activo a los que no solo no creen en Dios, sino que luchan activamente contra Dios y contra todos los que creemos en Dios. Tanto unos como otros acaban teniendo que tener fe en algo, aunque lo nieguen, porque tienen que tener fe en una energía preexistente, en una materia eterna, además de que tienen que tener fe en una casualidad ciega, por lo que al final todos tenemos que tener fe en algo y por tanto es cuestión de una decisión, decidir en qué vamos a depositar nuestra fe. Por eso esto es lo que yo llamo la decisión de nuestra vida, la decisión que marcará el resto de nuestra vida en la tierra y de nuestro destino eterno. Vamos a ver un pasaje en el que el apóstol Pablo deja claro que el creer o no es solo cuestión de decisión. A veces creemos que la fe es algo metafísico, algo... No, la fe es cuestión de una decisión. Decidimos creer o en la casualidad ciega, en una materia preexistente y en una energía eterna, o decidimos creer en un Dios creador. Pero es cuestión de una decisión. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos en el capítulo 1 y vamos a leer dos versículos, el versículo 20 y el versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: lo invisible de Él, es decir, Pablo está hablando claramente de Dios, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, es decir, su divinidad, se hace claramente
claramente visible, y daros cuenta de las palabras que emplea Pablo, que no son por casualidad, dice, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Y el versículo 28 dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, es decir, decidieron no tener en cuenta a Dios, aun a pesar de que Dios se ha hecho visible a través de la creación, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Vemos como en el versículo 20, Pablo está dejando muy claro que Dios se ha hecho visible. Es verdad que a Él directamente no lo vemos, pero Dios se ha hecho visible. Yo os pregunto, ¿alguno de vosotros ha visto el viento? El viento no lo podemos ver, pero ¿creemos que existe el viento? Sí, porque lo podemos sentir, porque podemos ver su efecto sobre las plantas, por ejemplo. De la misma manera, Dios directamente no lo podemos ver, pero Dios se ha hecho visible a través de la creación, porque de la misma manera que no puede existir un reloj sin un relojero que lo haya hecho, no puede existir una creación que es muchísimo más compleja que un reloj sin un creador extremadamente inteligente que la diseñara y la llevara a cabo. Daros cuenta de la inteligencia en el que manifiesta la creación, que hay muchas cosas que no pueden existir sin otras. Es decir, Dios ha creado las cosas de tal manera que van encajando unas con otras y unas no podrían funcionar sin las otras. Por ejemplo, hay ciertas plantas que necesitan un tipo concreto y específico de insecto para poder polinizar. Ningún otro insecto es válido para polinizar esas plantas. Y ese insecto no puede vivir con otras plantas. Necesita el polen de esas plantas concretas para poder vivir. Algo así puede surgir por casualidad. Que las plantas y los insectos hayan aparecido al mismo tiempo en el mismo lugar por pura casualidad. Es imposible. La creación está demostrando la existencia de un Dios creador extremadamente inteligente que lo ha diseñado todo al milímetro. Y el versículo 28 habla de que no quisieron tener en cuenta a Dios. Es decir, han tomado la decisión de no querer aceptar las pruebas que Dios ha dejado de su existencia a través de la creación, para darle la espalda y no tomar en cuenta a Dios. Nosotros damos cuenta de la necedad, quitando tema religioso, la necedad de preferir pensar que somos un tipo de mono, que provenimos del mono, y no pensar que Dios nos ha creado con inteligencia. Es que es de ser poco inteligente. Si los monos pensaran, dirían, los humanos son tontos, de pensar que provienen de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que creyendo ser sabios, porque se cree en el sumum de la sabiduría, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y se construyeron toda una teoría falaz sobre la que se asienta todo su razonamiento. A pesar de las muchas contradicciones e incoherencias de su razonamiento, pero asientan todo su razonamiento sobre una teoría falaz para poder vivir sin tener en cuenta a Dios. Pero les guste o no, Dios se ha hecho claramente visible a través de las cosas hechas.
es decir, a través de la creación, para que no tengan excusa. Así que al final todo es cuestión de una decisión, no de una decisión más, sino de la decisión que marcará y afectará el resto de nuestra vida y que trascenderá a la eternidad, porque determinará nuestro destino eterno, el infierno o el paraíso. Por eso es tan importante que podamos entender la necesidad que tenemos de adoptar, de tomar la decisión correcta. En cuanto a la decisión de la que estoy hablando en este día. Porque cualquier otra decisión afecta solo a una parte de nuestra vida aquí en la tierra, o puede afectar a toda nuestra vida en la tierra. Pero la decisión de creer o no en Dios y a Dios, y de tenerle en cuenta a lo largo de nuestra vida, afectará a nuestra eternidad. Y cuando hayamos muerto, ya no tendremos más posibilidades de cambiar. Porque el autor de la carta a los Hebreos es muy claro en Hebreos capítulo 9 y versículo 27. En este versículo, el autor de la carta a los Hebreos dice, capítulo 9 y versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Daros cuenta que este versículo desmonta toda la teoría de la reencarnación, porque está establecido para todos los hombres que muramos una sola vez. No vamos a morir más veces, no vamos a morir y reencarnarnos y volver a vivir y volver a morir. No, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. Una vez hemos muerto, nos espera el juicio. Una vez hayamos muerto, ya no habrá nada que hacer. Una vez que hayamos muerto, nada de lo que hagan los vivos cambiará nuestro destino eterno. Por eso es fundamental que ahora, mientras estamos vivos, tomemos la decisión, la única decisión que tiene consecuencias eternas, la decisión de creer en Dios, de creer a Dios y de vivir teniendo en cuenta a Dios en toda nuestra manera de vivir y en todo nuestro diario vivir. Hay personas que se creen que Dios es como un cajero automático. Esto lo he comentado varias veces porque el cajero automático es un ejemplo muy práctico y muy vívido de cómo muchas personas tratan a Dios. Porque, ¿cómo funciona un cajero automático? Yo vivo sin problemas, sin necesidad de acordarme del cajero automático hasta que necesito dinero. No necesito dinero y está el banco cerrado, ¿qué hago? Entonces me acuerdo de que existen los cajeros automáticos, voy al cajero automático, meto mi tarjeta, saco el dinero que me haga falta, organizo la operación que necesito, salgo del cajero y me voy y sigo con mi vida como si no existiera el cajero automático. Pues así es como muchas personas tratan o se relacionan con Dios. Viven como les da la gana, sin acordarse de Dios, pero cuando se levanta alguna tormenta en su vida, entonces se acuerdan de Dios, buscan a Dios, prometen muchas cosas a Dios, pero cuando se calma la tormenta, se olvidan de Dios y siguen sus vidas sin tener en cuenta a Dios, sin darse cuenta de que con Dios no podemos jugar, ni lo podemos engañar. Vamos a ver lo que dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 y 5. Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice:
cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Las decisiones que tomamos en cuanto a nuestra vida espiritual tienen que ser decisiones firmes y permanentes. Eso no quiere decir que no vayamos a pecar nunca más, porque yo puedo decidir no voy a pecar nunca más, pero desgraciadamente arrastro un cuerpo, una naturaleza que me induce a pecar. Aunque ya no soy esclavo del pecado, porque Cristo me ha hecho libre, pero ahora soy una persona libre que a veces peca. Lo que quiero decir en esta mañana es que si tropiezo y caigo, clamo a Dios. Dios me tiende su mano y me vuelve a levantar. No me puedo quedar en el suelo lamentándome y quejándome, porque si he tomado la decisión de tener en cuenta a Dios en mi vida, tengo que saber que tengo que ir tras la meta, pase lo que pase. Aunque me canse, aunque tropiece y caiga, si 100 veces cae el justo, 100 veces lo levantará Jehová. Así que tenemos que tener clara dónde está nuestra meta. Hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido creer en Dios y creer a Dios, hemos decidido tener en cuenta a Dios en nuestra vida y no podemos desviarnos de ese propósito de alcanzar la meta. Ya digo, habrá veces que caigamos, que tropecemos, pero tenemos que tener clara la decisión que hemos tomado y vivir todos los días teniendo en cuenta a Dios. Jesús advirtió al final del famoso Sermón del Monte que sin importar dónde hubiéramos edificado nuestra vida, caería la lluvia, porque cae la lluvia sobre todas las personas, sobre los justos e injustos, sobre los que creen y sobre los que no creen. Jesús advirtió que caería la lluvia sobre nuestra vida. Jesús advirtió que los ríos golpearían con fuerza contra nuestra vida y que los vientos huracanados de las tinieblas soplarían contra nuestra vida. Pero Jesús advirtió que solo el que edificó su casa o su vida sobre la roca permaneció en pie. Y edificar nuestra vida sobre la roca o sobre la arena solo es cuestión de una decisión. Tú eres el que decides cavar hasta encontrar la roca y edificar sobre la roca, o ahorrarte el trabajo y edificar sobre la arena. Es cuestión de una decisión, de estar dispuestos a pagar el precio de edificar sobre la roca que es Cristo o no. Y el precio que hay que pagar es nadar a contracorriente. La sociedad del mundo trata de llevarnos al mal, trata de llevarnos a la depravación, a la degeneración, a la corrupción. Y edificar la vida sobre la roca es tomar la decisión de pagar el precio de nadar a contracorriente. Yo no sé si alguna vez han ido a algún río, y si el río tiene un poco de caudal y es un poco rápido, cuesta mantenerse en pie el río. Pues el mundo es como el Amazonas, pero con una gran fuerza y un gran ímpetu que trata de destruirnos. Y solamente si estamos firmemente edificados sobre la roca, si hemos tomado una decisión firme en la vida, podremos
aguantar hasta el final. Tomar la decisión correcta es tomar la decisión de creer. Es tomar la decisión de vivir teniendo en cuenta a Dios a lo largo de toda nuestra vida. No solo cuando lo necesitamos o no solo cuando las cosas nos van bien. En todo momento y en toda circunstancia tenemos que vivir teniendo en cuenta a Dios en nuestra vida. Y eso quiere decir que cualquier otra decisión menor, que a lo largo de nuestra vida tenemos que ir tomando muchas decisiones, algunas que condicionan bastante el resto de nuestra vida, pero ninguna tan importante como la decisión de creer. Y todas las demás decisiones tienen que estar supeditadas al hecho de que hemos decidido tener en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones. Porque de esa manera no tendremos que pedir a Dios que nos bendiga, porque viviremos bajo la bendición de estar viviendo en la voluntad de Dios. A veces tomamos decisiones motivadas por las circunstancias en vez de buscar a Dios y tomar las decisiones teniendo en cuenta a Dios. Quiero que veamos un ejemplo clarísimo de lo que es vivir teniendo en cuenta a Dios en todas las decisiones y no tomar las decisiones en función o motivadas por las circunstancias. Me estoy refiriendo al ejemplo que nos dio David en uno de los momentos más dramáticos de su vida. En ese momento dramático no se dejó llevar por lo que sería más fácil, no se dejó llevar por sus impulsos, ni por sus deseos, ni tampoco por las circunstancias. En medio de la tormenta, cuando el barco parecía hundirse, prefirió tomar en cuenta a Dios y obedecer a Dios, antes que dejarse llevar por las circunstancias o por sus propios impulsos naturales. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 30, versículos 3 al 8. Mientras lo buscáis, os pongo en situación. Después de que Saúl tratara de matar varias veces a David, David huye, y conforme va pasando el tiempo, estando él perdido por ahí por los desiertos, conforme va pasando el tiempo, se le van uniendo personas de muy diversa procedencia, pero en general, según nos dice la Biblia, fueron los enlutados, los que tenían problemas, en general, lo peor de la sociedad. Y David, tratando con ellos, los convierte en buenos soldados. Cuando David logra formar un ejército con toda esta gente, quizás lo más lógico para nosotros hubiera sido luchar contra Saúl, que lo habían intentado matar. Pero no, David no actuaba de esa manera. David consigue reunir un ejército y se pone a hacer incursiones a favor de Israel. Hacía incursiones contra los enemigos de Israel. Bueno, pues una de las veces que David y todo su ejército vuelve de una de esas incursiones, se encuentra un panorama desastroso, un panorama desalentador y descorazonador. Lo que sucedió es lo que vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 30, versículos 3 al 8. 1 Samuel 30, 3 al 8 nos relata que llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo
pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó con Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Daros cuenta, cuando vuelven de la incursión, se encuentran que los amalecitas habían prendido fuego a la ciudad en la que vivían y se habían llevado cautivas a sus mujeres y sus hijos. Daros cuenta qué tipo de personas eran las que se habían juntado con David. Que lo primero que hacen después de llorar es hablar de apedrear a David, como si David hubiera tenido alguna culpa de lo ocurrido. Así que daros cuenta de la presión y de la tensión a la que se encuentra sometido David en esta situación. Por un lado, cuanto más tiempo pasara, más lejos estarían los amalecitas. Por otro lado, el pueblo hablaba de apedrearlo. En tercer lugar, también se habían llevado a sus mujeres y sus hijos. Y ante tanta presión y tantas circunstancias adversas, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros? Yo no sé cómo habríais reaccionado vosotros, yo sé cómo habría reaccionado yo. Y yo creo que hubiera tomado una decisión motivada por la premura de las circunstancias. Porque, insisto, cuanto más tiempo yo dejara pasar, más lejos estarían los amalecitas y más difícil me hubiera resultado poder alcanzarlos. Así que yo me hubiera dejado llevar por mi impulso, por las circunstancias. No creo que me hubiera parado a tener en cuenta a Dios en esas circunstancias. Porque las circunstancias estaban muy claras. Y cuanto antes saliéramos a perseguir a los amalecitas, más probable es que los encontráramos y que pudiéramos librar a nuestras mujeres y nuestros hijos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace David? David, que desde joven había tomado ya la mejor decisión que podía haber tomado en su vida. David, que desde joven había tomado la única decisión que le fue verdaderamente útil a lo largo de toda su vida y que incluso trascendió a su vida eterna. No se olvidó en esa circunstancia tan adversa, no se olvidó de esa decisión que había tomado cuando estaba en medio de la tormenta. David había decidido tomar siempre en cuenta a Dios en su vida y no tomar decisiones, por urgentes que parecieran, sin tener en cuenta a Dios. Así que, sin importar que el paso del tiempo pudiera perjudicar el rescate, David hace llamar al sacerdote y consulta con Dios lo que parecía una obviedad. David le pregunta a Dios: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? Te das cuenta que si él no salía a perseguirlos, el pueblo quería apedrearlo. Sin embargo, él le consulta a Dios: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? David estuvo dispuesto a perderlo todo, a perder sus mujeres, a perder sus hijos e incluso a perder su vida. Pero David había tomado una decisión firme en su vida. Había tomado la decisión de tener en cuenta a Dios para vivir conforme al propósito de Dios. Y ese es el mejor ejemplo que debemos de seguir. No se trata de que hoy, por las circunstancias, decida tener en cuenta a Dios. Se trata de que tomemos una decisión firme y permanente de tener en cuenta a Dios en toda nuestra manera de vivir para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida.
Muchas veces como cristianos evangélicos se nos llena la boca de decir que somos salvos por gracia y que el precio ya fue pagado por Cristo en la cruz. Y esto es cierto. Sí, es cierto. Somos salvos por pura gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ayudar a Dios a salvarnos. Dios ya lo hizo todo para salvarnos. Ahora nosotros, por fe, tenemos que aceptar ese regalo que Dios nos ofrece. Pero quiere decir que podamos vivir tomando nuestras decisiones y viviendo a nuestra manera sin tener en cuenta a Dios. Evidentemente no. El aceptar el regalo de la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Pero aceptarlo no como un convidado de piedra, ni como un simple espectador, ni como un actor secundario. Aceptar el regalo de la salvación implica aceptar a Jesús en nuestra vida, convirtiéndolo en el Rey, en el Señor de nuestra vida. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los cristianos de Roma, en Romanos capítulo 6 y versículo 23. En Romanos 6, 23 dice el apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero resaltar esa segunda parte del versículo. Dice, pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna, pero termina aquí el versículo. El versículo no termina diciendo que es la vida eterna. El versículo acaba diciendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, para que la dádiva o regalo se haga efectiva en nuestra vida, Cristo Jesús tiene que ser el Señor de nuestra vida. No un invitado más, no un actor secundario. Cristo Jesús tiene que ser el Señor nuestro, es decir, el que gobierne nuestra vida. Y eso implica vivir teniendo siempre en cuenta a Dios en nuestra vida. Es frecuente que a lo largo de nuestra vida se nos abran falsas puertas. Y esto es importante que lo entendamos y lo tengamos en cuenta cuando tenemos que tomar una decisión. Es frecuente que se nos abran falsas puertas que aparentemente nos abren el paso a un camino más fácil y más cómodo, por lo que parece una invitación sana a mejorar nuestra vida. Pero tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos, ¿hemos tenido en cuenta a Dios antes de atravesar esa puerta? Hemos hecho como David de tomar en cuenta a Dios aun en lo que parece más obvio, o hemos hecho como Josué en la conquista de la pequeña ciudad de Jai, que se olvidó de tener en cuenta a Dios porque parecía algo sencillo. Por si no os acordáis la historia, os lo voy a resumir. Después de la tremenda victoria sobre la ciudad de Jericó, yo recuerdo que Jericó era una ciudad grande, una ciudad fuertemente amurallada. Pues después de tener una tremenda victoria y conquistar la ciudad de Jericó, Israel, en su conquista de la tierra prometida, se encuentra ante una ciudad, lo que antiguamente eran ciudades-estado, una pequeña ciudad-estado llamada Jai. Josué envía espías que a su regreso le dicen: no canses a todo el pueblo, es una ciudad pequeña y por tanto es fácil de conquistar. Envía solo unos pocos soldados y será suficiente. Aparentemente se había abierto una puerta a Josué para seguir en la conquista de la tierra prometida.
Se había abierto una puerta porque habían llegado a una ciudad pequeña, una ciudad aparentemente débil. Así que Josué no tomó en cuenta a Dios. Él hizo lo que los espías le habían sugerido. ¿Y cuál fue la consecuencia de no haber tomado en cuenta a Dios? Fue un auténtico desastre para él y para el pueblo, porque fueron derrotados por esa pequeña ciudad-estado. Si Josué hubiera tomado en cuenta a Dios, Dios le hubiera revelado que no podían ir a la guerra por pequeña que fuera la ciudad, porque había anatema en el pueblo. Anatema es algo que está prohibido por Dios. Dios había prohibido que tomaran nada del botín de Jericó, pero hubo un hombre que a escondidas cogió unos mantos babilónicos y unos lingotes y lo escondió en su tienda. Y mientras hay pecado en el pueblo, Dios no podía salir a pelear con el pueblo. La culpa no solo era del que había tomado del anatema, la culpa era de Josué, que no había tomado en cuenta a Dios para conquistar la ciudad de Jai. Porque Dios le hubiera revelado que no podían ir a la guerra hasta que no hubieran limpiado el campamento de Israel y lo hubieran santificado quitando al anatema del medio. Josué en ese momento solo vio lo bonita y cómoda que era la puerta que aparentemente se había abierto delante de él. Y no se paró a pensar que quizás era una puerta falsa que el enemigo abría para tratar de destruirlo. Esta es la forma habitual en la que nuestro enemigo actúa para sacarnos del plan y del propósito de Dios. Satanás es muy hábil poniendo delante de nosotros falsas puertas que aparentemente nos llevan a vivir más cómodos y mejor, sin que esa puerta tenga nada de pecado. Porque Satanás sabe que si nos damos cuenta que la puerta encierra el pecado, no pasaríamos por ella. Así que hay una falsa puerta que no está relacionada con el pecado, para que nos olvidemos de tener en cuenta a Dios antes de atravesar. Y cuando la hemos atravesado, muchas veces es cuando le vemos las orejas al lobo. Y aunque nunca es tarde, si tenemos claro la humildad suficiente para reconocer nuestro error, pedirle perdón a Dios y rectificar. Pero si no tenemos esa humildad, el haber atravesado una falsa puerta nos hace perder el tiempo, perder nuestra fuerza y nos trae problemas a nuestra vida. Por lo que por muy bonita que sea una puerta que se abra delante nuestra, tenemos que tener en cuenta a Dios para no tomar decisiones por nuestra cuenta. Porque como hemos leído, Cristo Jesús debe ser Señor nuestro. Hay una decisión sobre toda otra decisión que debemos tomar si queremos pasar la eternidad con Dios en el paraíso. Es la decisión de nuestra vida. Es la decisión que debe de marcar el rumbo de nuestra vida. Y esa decisión no es cambiar de religión, no es cambiar de culto, es entregarle el control de nuestra vida a Jesús. Porque Él fue el que murió por nuestros pecados y Él fue el que resucitó al tercer día. Así que no cambiemos de religión. Entreguémosle de verdad el control de nuestra vida a Jesús. La decisión que debemos de tomar no es la de dejarnos lavar el cerebro, es la de dejarnos lavar el corazón con la sangre bendita de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La decisión que debemos de tomar no es la de dejar de hacer tal o cual cosa, es la de dejar que Jesús tome el control de nuestra vida y que Él ejecute los cambios
que nuestra vida necesita, para que a partir de ahora ya no vivamos según nuestros principios ni según nuestros valores, sino que vivamos teniendo en cuenta a Dios siempre, en todo momento y en toda circunstancia, porque solo Él sabe de verdad lo que es mejor para nosotros en cada momento de nuestra vida. Yo sé que te resulta más fácil y cómodo seguir practicando una religión, la religión de toda la vida, probablemente la religión que te enseñaron tus padres, y de esa manera logras acallar tu conciencia. O incluso resulta mucho más cómodo vivir con una ausencia de religión. Pero eso no te llevará más que al infierno. Porque si durante tu vida no tomas la decisión de abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y recibirlo como Señor y Salvador, cuando mueras ya será demasiado tarde para cambiar de opinión. Y si durante tu vida no has querido saber nada de Él, cuando mueras será Él el que no quiera saber nada de ti. Y ya será demasiado tarde para ti. Por muchas misas, por muchos rituales que hagan a tu favor, como hemos leído en la carta a los Hebreos, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ya no hay nada más que podamos hacer. Hay una cosa que muchas personas no quieren tener en cuenta, y es que negar la realidad no cambia la realidad. Por ejemplo, negar la gravedad no evita que estemos sometidos y sujetos a las leyes de la gravedad. Y negar la existencia de Dios no cambia la realidad de la existencia de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, no por los estándares morales establecidos por la sociedad, sino por los estándares establecidos por Él en su palabra. Por eso es tan importante que antes de que sea demasiado tarde, hagamos un alto en el camino para tomar la decisión, no una decisión más, sino la decisión de nuestra vida, la que marcará el rumbo de nuestra vida y que nos llevará a pasar la eternidad con Dios. No dejes para mañana el tomar la decisión de recibir a Jesús en tu corazón como Rey y Señor, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Toma la decisión hoy, pero que sea una decisión firme, una decisión permanente de que a partir de ahora tomarás a Dios siempre en cuenta en tu vida y dejarás que Jesús reine de verdad sobre tu vida. Si quieres tomar esa decisión, te invito a que repitas la oración que voy a hacer para recibir a Jesús en tu corazón. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por haber escuchado tu voz. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber vivido todo este tiempo sin tenerte en cuenta. Oh Dios, en esta mañana yo tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi corazón para reinar en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda maldad y que tú me guíes el resto de mi vida. Que me ayudes a vivir tomándote en cuenta siempre. Que no tome ninguna decisión en mi vida sin tenerte en cuenta a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te pido que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y únete a esa iglesia, porque somos miembros del cuerpo llamado la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y como miembros de un cuerpo no podemos vivir aislados. Y si no has querido hacer ahora la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Es la mejor decisión, es la más importante decisión que vas a tomar en tu vida, porque afecta a tu eternidad. Muy importante también es que puedas compartir este culto en
en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda extenderse lo más posible. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y ya sabes que si quieres contactar con nosotros puedes venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque este domingo próximo, por motivos personales, no tendremos reunión presencial, sino que nos uniremos por Facebook a la iglesia del puerto de Sagunto. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .jindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.